Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Adriana. Pues encantado de volver a Argentina, que hacía años que no venía por acá. ¿Cuándo viniste la primera vez? En el 2005, que acababais de pasar la crisis del Corralito, y yo me sorprendí de cómo estaban algunas cosas de mal, y me decían los amigos, ahora estamos muy bien. Y bueno, he estado otras veces y ahora vengo en pleno tsunami. Sí, una efervescencia. Y sobre me está todo. doliendo mucho, porque quiero Argentina, que es un país muy rico, no solo en recursos, sino ha sido un país muy rico en cultura. En los años 60, 70, los libros de España venían de la Argentina y los intelectuales han sido siempre muy respetados en Argentina. Y entonces tengo la sensación como que se ha perdido esta última generación del Corralito. No es que se haya perdido, sino que esa cultura, ese nivel cultural que había en Argentina ha bajado desde tu punto de vista. En la gente joven, ¿no? Y es algo que me duele. Ya. Porque ha sido una referencia para nosotros. Bueno, esperemos volver a hacer referencia. Exactamente. Bueno, acá hay una lucha muy fuerte, enconada, digamos. Los estudiantes están saliendo a la calle defendiendo la educación pública y al mismo tiempo, bueno, en contra de las medidas económicas que nos están destrozando totalmente. Ya. Bueno, estás acá y yo quisiera saber de ti algo sobre Cataluña. ¿En qué situación se encuentras en este momento? Después de todo ese tsunami que tuvieron ustedes también, ¿no? Me parece, ahí en Cataluña, a partir de ese referéndum del 1 de octubre del 2017. Que no fue tal referéndum, ahora te cuento. A ver, ¿por qué no fue tal referéndum? Bien, bueno, para empezar, la situación de Cataluña es compleja desde hace 500 años. Es compleja incluso para quienes vivimos. Yo vivo en una región limítrofe con Cataluña, en la que en media región se habla catalán. Amo Cataluña, tengo mis mejores amigos en Cataluña. Barcelona, sobre todo, es para mí la ciudad más moderna, más tolerante y más abierta de toda Europa. Entonces es un tema complejo. Lo del referéndum, luego podemos remontarnos un poquito para atrás, fue una situación en la que por intereses económicos la derecha, la burguesía catalana ha echado un pulso al gobierno de Madrid. El gobierno de Rajoy no hacía nada, con lo cual empeoró mucho la situación. O sea, tan mal lo hicieron los de Barcelona como el gobierno de Madrid. Y sacaron un referéndum que no era legal porque no se había aprobado. O sea, tiene que haber un acuerdo entre partes, es decir, cuáles van a ser las reglas de juego, cuál va a ser la pregunta, cómo van a ser los colegios. Entonces mis amigos catalanes decían, yo he votado 12 veces en 12 colegios diferentes. En cualquier punto de Cataluña tú ibas con el carnet de identidad, te mostrabas que vivías allá y podías votar. No hubo censo. Había un censo en el que metieron a todos los catalanes y entonces en todas las mesas tenían el mismo censo que se buscaba por internet, y eso, una persona de Gerona podía votar en Barcelona. Fue un poco patético. Y la respuesta del gobierno fue mandar a las fuerzas del orden y golpear a ciertas personas. Y hubo 800 heridos, según la prensa. No tantos. La prensa exageró, porque además Cataluña va como de víctima, y lo que querían era que hubiera habido más violencia, los que organizaban aquello, para fortalecerse. Hubo casos de violencia, pocos, pero no me gustó. O sea, si el gobierno dijo esto es ilegal, es ilegal. Es como si yo quiero hacer un referéndum para que la Argentina se una a España, y bueno, lo hago yo, que soy un loco, y digo que he puesto 500 mesas en Rosario y que ha votado un 20%, y me va a decir, bueno, muy bien, pues como si se va usted de paseo. El gobierno no tenía que haber utilizado las fuerzas del orden. Esa es una de las causas por las que ha caído este gobierno de Rajoy. Y ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una oferta de un referéndum para mayor autogobierno, es decir, constituir una España federalista, como fue en la Primera República, no en la última, en la Primera República,
Y el gobierno catalán está diciendo que no, que convocan otro referéndum, pero de autodeterminación. El problema es que el presidente que hay en Cataluña ahora, que, bueno, el último que ha salido elegido, es una persona conocida por sus comentarios fascistas, sus comentarios racistas contra la inmigración. Cataluña se nos está llenando de personas que no son catalanas, se está perdiendo la esencia de nuestra nación. Y a mí cuando hablan de nación me recuerda a otras cosas que hemos vivido en Europa. Y que vamos a volver a vivir, soy italiana, así sí, que... Estamos viéndolas en muchos lugares. Entonces, el señor que preside ahora Cataluña, bueno, el anterior está fugado y está en un palacio, se ha alquilado un palacio en Waterloo, en Bélgica. Sí, en Berlín, sí. Y este señor, el que está ahora, el señor Torra, pues eso, llevan meses tratando de borrar toda su huella en internet de comentarios que ha hecho absolutamente racistas. Entonces, para mí tiene poco respeto, no representa a la totalidad de Cataluña. Ahora te contaré un poco cómo han llegado, o cómo creo yo que han llegado acá. España no ha sido siempre España. Lo mismo que Italia no ha sido siempre Italia. No, bueno, luchamos por la independencia de todos y la unidad de Italia. El caso es que cuando los españoles, el mismo año que llega Colón acá, los dos reinos que había mayoritarios en España, Castilla y Aragón, eran naciones independientes, no se juntan. O sea, el rey de Aragón y la reina de Castilla se casan, pero durante siglos mantienen su independencia, tienen sus propios parlamentos y sus propias leyes, bastante más democráticas para la época en Aragón que en Castilla. ¿Qué ocurre después? Bueno, viene Carlos V, que es emperador de media Europa, saquea las arcas en todos los lugares, la gente se siente molesta y hay toda una historia desde entonces, no voy a darle una clase de historia, con guerras y en el siglo XVIII Aragón, el reino de Aragón, del que formaba parte Cataluña, pero Cataluña en una pequeña proporción, se quedan sin esos derechos, sin esas leyes de autonomía de entonces. Y desde entonces, pues Cataluña ha venido reivindicando, me parece muy bien, su derecho a autogobierno, su derecho a que son la región más rica de España, la región con más cultura de España, y que, somos los que más aportamos, somos los que más queremos. Y han recibido ayudas y dinero en todos los gobiernos, antes de Franco, durante el gobierno de Franco, los ahora muy catalanistas eran ministros y eran colaboradores de Franco. Después de Franco en la democracia siempre han obtenido, nos falta dinero para sanidad, el gobierno, y este gobierno necesita nuestro apoyo en el Parlamento, entonces intercambiaban cromos y tenían ese gobierno. ¿Qué ha pasado con la crisis? Bueno, la crisis, esto no es crisis, esto es el tsunami del neoliberalismo que afectaba a todos los países y a todos los gobiernos les ha golpeado durísimo. A todos los gobiernos, sean del color que sea. Cataluña es para mí la fuente de esto que ahora se llama la posverdad. O sea, miente y convences a muchísimos con los medios de comunicación. Entonces, Cataluña en este momento estaban implicados en casos de corrupción todos sus políticos de la derecha catalana. Entonces, lanzan nosotros decimos un farol, como en el póker, no sé cuál sería la palabra. Acá, no sé. Bueno, da igual. Lanzan una idea de que la culpa de todo es que España nos ha robado. España nos ha robado. No somos nosotros los que os hemos robado. Todo este dinero que falta es España. Entonces han generado, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Han generado un sentimiento de que España nos está masacrando, de que todos los españoles vivimos a costa de los catalanes, lo cual no es cierto. Y ha cuajado tanto en personas de izquierdas como en personas conservadoras, y si había un 15% de independentistas, en 10 años se ha pasado a un 49%. ¿Hay una grieta, una fractura en la sociedad? Sí, eso ha sido muy dramático porque ahí me cuentan mis amigos catalanes que dicen, mira, esto no ocurría desde la Guerra Civil Española.
el hecho de que te juntes en Navidad con las familias a cenar y media familia no vaya porque están enconados unos con otros, o dejen de hablarse entre hermanos o padres con hijos. La transición en España fue un momento de mucha efervescencia y discutíamos mucho y teníamos bronca con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero era una bronca constructiva, todos queríamos avanzar hacia algo. Ahora ya es una bronca destructiva, que dice, bueno, los gobernantes catalanes han robado. Muy bien, han robado a los fondos de España. Ojalá hubieran robado más. O sea, están diciendo barbaridades muy gordas, sí, que claro, no todo el mundo las aguanta. Te comentaba antes que la intelectualidad, o sea, cantantes, directores de cine, escritores, artistas, están diciendo que esto es una locura, que es un esperpento, que vayamos hacia el autogobierno, pero no a la independencia. Porque están privándole a Cataluña de una de sus mayores riquezas, que es la diversidad de personas. Entonces, si ahora se independizara Cataluña, pongamos que van 50-50. 50% de personas se sienten catalanes y españoles, y 50% de personas se sienten solo catalanes. Pero de ese 50% está desde la ultraizquierda a la ultraderecha. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo van a llevar un país adelante? En fin, Europa ha dicho que no quiere fracturas y que no va a aceptar el que estén en el marco del euro. En fin, bueno, Europa al final aceptará lo que más dinero saque, ¿no? Que es lo que suele pasar. A nivel económico, la independencia total sería a favor o en contra de Cataluña. Pues sería bastante en contra, porque, claro, ellos no cuentan, dicen, nosotros aportamos esto al erario público y tal, pero reciben mucho en sanidad, en educación, entonces no cuentan con que tendrían que tener su propio Ministerio de Exteriores, su propio ejército, porque pacifistas no son. Entonces, y en los últimos 2 años se han ido como 3.500 empresas. Bueno, han trasladado su sede fiscal a otros lugares. Aunque siguen residiendo en Cataluña, los impuestos los están pagando en Aragón o los están pagando en otro lugar, por si ocurre la independencia, hacer ese trasvase. Bancos, grandes empresas, etc. Bueno, ellos dicen que no les importa, pero Cataluña siempre se ha movido mucho por el dinero, es la sociedad más, más economicista de España, y calculan mucho el céntimo de euro. Entonces, iría en contra, pero además esa fractura sería dolorosa para muchas personas. Y además es que en España una de las múltiples causas de la guerra civil fue ese deseo de independencia de muchas zonas, País Vasco, Galicia, Cataluña. Entonces detrás de Cataluña vendría País Vasco, en Europa vendría Córcega, norte de Italia. Bueno, al final pensaban en una república padana, la Padania. Sí, entonces acabaríamos en un mosaico, que lo que más me duele a mí es que esa ilusión que hubo cuando España se integró en la Unión Europea, esa ilusión de ser una potencia no tanto económica sino cultural, de valores, tal, que era maravilloso, todo eso ha caído. Cuando hablan de crisis, para mí la gran crisis es esa. Es decir, ya, ¿por qué tengo que pagar yo a los emigrantes que vienen de no sé qué? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para los croatas o para...? Entonces no hay ese sentimiento de Europa. Entonces, no, se perdió. Los primeros han sido los ingleses, que llevaban toda la vida diciendo que ellos estaban pagando mucho. Entonces, y ahora van a pagar mucho más, sí, en cuanto al daño económico. La economía es lo que nos está guiando y lo que nos está perdiendo. Me parece a mí, es mi opinión. Sí, los valores de una Europa unida cuando empezó, y yo me acuerdo toda la lucha también estudiantiles, etcétera, de determinados grupos, yo estaba en eso. Por una Europa unida no era la Europa de la solidaridad, de la mezcla de cultura, de la integración, no, la Europa de la integración financiera. Sí, sí. Así que se ha desvirtuado totalmente. Países que están sufriendo la consecuencia, como Grecia, por ejemplo. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Ahora, el gobierno, el nuevo gobierno, que es un gobierno socialista, ¿cómo enfrenta, cómo aborda, digamos, esta situación con respecto a Cataluña? Bien, uno de los graves errores ha sido que el gobierno en los últimos 8 años, su política ha sido la de no hacer, hasta que se ha llegado a hechos consumados y entonces ha mandado ahí a la policía. Horror. El nuevo gobierno socialista, que en realidad está apoyado por muchos pequeños partidos, no es un gobierno fuerte, proponía y acaba de proponer al presidente de Cataluña un referéndum para llegar al autogobierno e incluso lo amplía al resto de España y que pueda ser una España federal, creo que te lo he comentado. Sí. Pero el presidente Torra lo que quiere es mantener esa lucha porque eso es lo que les está dando fuerza. Es decir, es algo así como en Cataluña no se habla de crisis económica y hay desempleo y hay pobreza y hay de todo. Solo se habla de independencia. Así que les está saliendo muy bien a los gobernantes allá. Entonces, mientras haya bronca, nadie le echa la culpa al gobierno de por qué no tengo dinero para los libros de mis hijos, de por qué la sanidad funciona peor, que es el problema en el que estamos todos los europeos. Sí. Entonces les está saliendo muy, muy, muy rentable. Y por eso te digo que es un fenómeno en el que ha triunfado la posverdad, como en el caso de Putin, en el caso de Trump. Se están mandando mensajes y tal que la gente los da por verdad, por verdaderos. Y claro, el nacionalismo es un sentimiento. Como todo sentimiento, es poco razonable. Es como un enamoramiento o un odio. Sí. Y entonces hay poco racionamiento. Puigdemont, pero pido disculpas si lo pronuncio mal. Puigdemont. Puigdemont habla que no es una cuestión nacionalista, sino de soberanía. ¿Qué significa esto? Pues es como es un lío de lenguaje, un lío semántico. La soberanía, en la Constitución española, la soberanía reside en el pueblo y está representada por el rey, cosa que a nosotros, sí, es el que representa, está representada por el Parlamento, pero el que representa a España en el exterior y tal es el rey, que es algo decorativo. Entonces lo están llevando a, hagamos una república, quitemos al rey. Bueno, a mí no me parece mal, pero en este momento no es el gran problema ni de España ni de Cataluña. Creo que tienen suficiente autogobierno porque tienen la sanidad la organizan ellos, la educación la organizan ellos, tienen su propio parlamento, tienen su propia policía, muy agresiva, por cierto, más que la policía española. O sea, autogobierno, soberanía la tienen toda. Salvo en cuestión de defensa del exterior, de relaciones internacionales. Defensa, yo digo, ¿y para qué? En España tenemos Ministerio de Defensa porque hay grandes empresas que construyen armamento y se lo venden al tercer mundo. Pero digo, ¿para qué queremos nosotros Ministerio de Defensa? Porque si hay una guerra ya va a ser todo cibernético y pues no sé si los catalanes necesitan un ejército, supongo que sí lo montarían. ¿Qué perspectiva le ve a todo esto? ¿Qué desarrollo puede tener? Yo cuando era niño escuchabas en la familia y en la escuela el drama que todavía tenían todos, el trauma de la guerra civil. Y siempre decían, se podría haber evitado si los políticos se hubieran sentado a la mesa a conversar. No hay mucha voluntad en este momento. Lo que ha cambiado es que el gobierno de Madrid sí que está invitando a hablar y a desplazarse a Cataluña y a conversar y a no poner líneas rojas, sino que todo es conversable. Entonces sí que me gustaría que se llegara a eso, pero veo que hay también una fuerza y intereses muy grandes, sobre todo económicos, en que eso no se haga así y que se revuelva el río.
¿Por qué intereses económicos? ¿Cuáles son los intereses Bien. económicos ya que las Sí. empresas se van? No, pero la burguesía catalana, o sea, el independentismo o el catalanismo ha sido siempre promovido por la burguesía catalana, no por los obreros. Los obreros eran internacionalistas. Entonces, todo lo que han conseguido de riqueza y demás ha sido por estas personas, por estos grupos, que además tienen su propio grupo político, han gobernado Cataluña casi toda la vida, que es la derecha de Merkel o la derecha de Rajoy, pero hablando catalán. Entonces, están implicados en graves escándalos de corrupción. Tienen cantidades de dinero en paraísos fiscales, en Andorra, en Suiza, y eso se sabe. Entonces, mientras estén en ese proceso no se les va a juzgar. Si llegan a la independencia, ellos tienen ahí ese dinero. Cuando digo economía, no digo economía de toda Cataluña, estoy hablando de un grupo, de una oligarquía. Y eso es muy peligroso. Sí, peligroso, y es peligroso en todo el mundo porque está Claro. pasando justamente eso en todas partes. Es un Sí. proyecto... Dicho esto, Adriana, te digo que yo soy un enamorado de Cataluña, especialmente de Barcelona, y que tengo grandes amigos allá, y que yo quisiera una España con Cataluña y con Andalucía y con Galicia, porque España lo bonito que tiene es que es muy diversa, muy variada, y eso a mí me parece muy enriquecedor. Tenemos 4 lenguas oficiales. En mi región, que es Aragón, tenemos 3 lenguas oficiales, y no me parece algo feo, me parece que enriquece mucho la cultura de un país. En mi región se escribe en catalán, hay novelistas que escriben en catalán, y que a mí eso no me molesta, todo lo contrario, me parece buenísimo. Cataluña tiene una cantidad de argentinos que vinieron cuando la dictadura y se quedaron en Barcelona. Yo creo que es la mayor colonia de argentinos en Europa. Bueno, quizá Italia también. Pero esa diversidad, o sea, están como buscando la esencia del catalanismo. Nosotros 4 somos los que manejamos la papa, tenemos todo el dinero y además nos sobra todo lo que no sea catalán. Bueno, esperemos que se pueda llegar efectivamente a negociaciones por el bien de todos, sinceramente. Yo te agradezco muchísimo esta conversación. Y yo a ti. Y bueno, espero que en algún otro momento nos encontremos. Claro. Y tengamos otra conversación más. Y de parte de Atlas Internacional te agradecemos muchísimo tu participación. Que tengas una buena noche y un buen regreso. Muchas gracias. A tu patria. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.